Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cecilia Peña, bienvenidos a su canal. Y bueno, hoy quiero traerles el tema de despertar. ¿Qué es el despertar? El famoso despertar que ahora muchos están viviendo y bueno, otros hemos vivido. ¿Y qué significa despertar de conciencia? ¿Qué significa despertar espiritual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las señales que nosotros recibimos? ¿Cómo interactúa y cómo funciona todo esto? Y más que nada quiero como hacer una plática con ustedes, que sea así como relajada, tranquila. Y bueno, lo primero es que, bueno, como les decía, es saber que el famoso despertar de conciencia ocurre desde la mente. El despertar de conciencia es de forma masculina. ¿Y por qué? Porque nosotros como no sé si ya sepan, pero nosotros internamente tenemos energía femenina y energía masculina. Entonces nosotros muchas veces llevamos las cosas a la mente. Y ese despertar de conciencia precisamente es energía masculina y está en lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, despertar de conciencia, por ahí ha habido muchas películas de esto, por ejemplo, donde nos hablan de que somos hologramas, de que todo es una proyección, que si la Matrix, ¿no? Que si estamos en la rueda del samsara, que si el karma, la reencarnación. Entonces todo eso es como que información que llega a nuestra mente. Entonces empezamos a hacernos este tipo de preguntas y empezamos a pensar qué onda, realmente si existe o no existe, ¿no? Y bueno, este despertar de conciencia se comenzó a dar más o menos como por el 2012. No sé si recuerdan que en el 2012 había un boom de que se iba a acabar el mundo, que el calendario maya, que llegaba hasta ahí. Y precisamente el 2012, la terminación es 1-2, cuando nosotros volteamos ese 1-2, pues nos da 21, que es el 2021, que es cuando vino todo este tema de la pandemia y de todo esto que se vivió a nivel mundial. Y dentro de todo esto vino un despertar de conciencia, de empezar a reflexionar qué hemos estado haciendo, qué es el amor, cómo nos conectamos con los otros. Y bueno, ese despertar de conciencia empezó en el 2012 aproximadamente. Y del 2012 al 2021, pues son 9 años, cuando nosotros contamos. El 9, numerológicamente, significa el fin del ciclo. Entonces, 2022 es el nuevo comienzo de un nuevo ciclo. Y lo que pasa en el 2012 es que la conciencia, precisamente, la conciencia de todos, de todo el mundo, todo lo que es el inconsciente colectivo, empieza a despertar a esta conciencia. Entonces, bueno, de aquí lo que les puedo decir es que mucha gente empieza a conocer temas de que el niño interior, de que todo lo que me sucede dentro de mí, hay que empezarlo a sanar. Empieza también el tema de la ley del espejo. Poco a poco iremos haciendo más videos donde voy a ir explicando cada uno de los temas y cómo lo viví yo, etcétera. Entonces la ley del espejo me dice que lo que el otro tiene o lo que me disgusta del otro está dentro de mí. Y bueno, ese despertar, pero de forma mental, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo les quiero poner el ejemplo de que cuando yo empecé mi despertar de conciencia, pues trabajaba muchísimo en mi niño interior, no entendía todavía muy bien por qué me sucedían las cosas, cuáles eran los propósitos, ¿no? Entonces, básicamente eso es el despertar de conciencia. Y que a muchas personas les pasa, no sé si se han dado cuenta, saben mucho, pero muchas cosas no las aplican a su vida. Y es porque se llenan como de información y ahí viene el despertar espiritual. El despertar espiritual
es la apertura del chakra corazón, donde yo empiezo a dejarme guiar por este corazón, donde me va a conectar con mi energía femenina. Ese es el despertar espiritual, es saber que no solo soy un cuerpo, sino que también soy espíritu, que tengo alma dentro de mí y que todas las emociones que yo vivo son energía dentro de mí y que yo soy energía y que todo lo que atraigo es energía. Entonces no sé si alcanzan a ver la diferencia entre despertar de conciencia, donde todo lo llevo mental y sigo pensando que el otro me hace, que obviamente que tengo que desapegarme, que tengo que trabajar en mi interior, pero no lo llevo a la parte espiritual, a la parte energética. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en el despertar espiritual, nuestros guías espirituales empiezan a manifestarse. Cuando yo empiezo a entrar en un despertar espiritual, cosas empiezan a suceder en mi alrededor. Una de las cosas es que empiezas a ver secuencias numéricas. De repente ves el reloj y es 9:11, ¿no? O 444 o 333, y cada vez que volteas y es 11:11 y tú dices, pero ¿por qué? Bueno, en lo personal, cuando a mí me empezó a pasar eso, era como que me preocupé, dije, ya me estoy volviendo loca. O sea, ¿cómo cada vez que volteo a ver el reloj hay una secuencia numérica? ¿Qué es eso? Entonces yo empecé a buscar qué significaba, qué era, por qué estaba yo viendo eso, no era normal. Y de repente empezaba a ver plumitas tiradas en la calle y yo las recogía. O sea, me empezaban a llamar la atención. Antes yo creo que si veía una plumita tirada ni la pelaba no pensaba que pudiera tener un significado. Pero hubo un momento en mi vida donde eso me empezó a llamar la atención y dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y de repente empecé a tratar de buscar qué era lo que eran las secuencias numéricas y todo eso. Y me fui al YouTube, empecé a investigar y ahí me di cuenta que había ángeles. Y yo, ¿cómo? O sea, el tema de los ángeles realmente es un tema. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo y que el video no se vaya muy largo, empecé a buscar, a informarme, etcétera. Y de repente me salían videos así gratuitos que tenían paga, pero a mí me salían gratuitos y yo entonces, pues yo estaba emocionada, ¿no? Con el tema de los ángeles y todo eso. ¿Por qué? Porque precisamente mi despertar espiritual era la conexión con mi alma. Entonces mi alma me iba conduciendo hacia lugares a donde yo tenía que ir. Entonces después de esto de las plumas y de los números, yo empecé a meditar. Bueno, ¿qué es esto de meditar? ¿Cómo se medita? Y empecé, ¿no? Primero empecé con meditaciones guiadas, etcétera. Yo no veía nada. Y de hecho, yo lo único que intentaba era poner mi mente en blanco, porque creo que eso había escuchado que era esto de meditar. Entonces ponía mi mente en blanco y nada, pues puro negro veía. De repente empezaron a llegar a mí colores. Y empecé a ver colores que iban y que se recogían, que iban y se recogían. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero dentro de mí sentía mucha emoción. Yo decía, sentía como una vibración muy fuerte dentro de mí de querer llorar y decir, estoy pudiendo, lo estoy logrando, pero no, como en este despertar que yo tuve, fui caminando sola básicamente. Fui descubriendo, no entendía, no tenía a quién preguntarle, no sabía que había guías, no sabía que podía apoyarme con más gente. Entonces fui viendo eso, me di cuenta que había energías, empezaba yo a verle cosas, o sea, yo me empezaba quedándole viendo a, no sé, a una planta o a una cosa o a personas y les empezaba a ver el contorno de colores, empezaba a darme cuenta que esta alma tenía como que más fines, quién era mi ángel de la guarda, mis guías custodios. Bueno, me empezaba a preguntar muchísimas cosas. Me recordaba que en su momento mi papá me había dicho hace muchos años que nosotros escogíamos a los papás.
¿no? Cuando íbamos a encarnar, nosotros escogíamos a los papás. Y yo decía, ay, claro que no. ¿Cómo vamos a escoger a los papás? Bueno, entonces de repente como que todo se empezó a confabular y empecé con esa parte de ir descubriendo qué era lo que pasaba dentro de mí. Bueno, con esto vinieron más cosas. Empecé a escuchar, empecé ya a conectarme más a fondo. Y aquí fue cuando empecé a descubrir, porque a mí me pasaba mucho, que antes, cuando yo empecé con el descubrimiento de la parte mental, de mi despertar de conciencia, yo trabajaba mucho en el niño interior. Y cuando trabajaba en el niño interior yo me sentía a veces atascada o bloqueada. O sea, trabajaba mis emociones, pero como que sentía que no avanzaba, seguía sintiendo enojo, resentimiento. O sea, por más de que liberaba, hacía cartas, hacía talleres, y las cosas a veces no me funcionaban. O sea, seguía yo como que estancada. Entonces yo no entendía por qué. Conforme fue pasando el tiempo y cuando empecé a meditar, cuando me empecé a meter más al tema de la energía, empecé a tener un cambio de percepción. Me empecé a dar cuenta que yo podía empezar a transmutar esa energía. Y que eso que me pasaba no nada más eran emociones como yo las veía antes, sino que esas emociones después descubrí que eran energía y que esa energía se transmutaba, y empecé a descubrir muchísimas situaciones en mi vida. Entonces, bueno, hay muchas personas que lo viven de forma diferente. Yo lo viví así y bueno, me nace compartírselos. También, por ejemplo, hay personas, para que más o menos observen los ejemplos, hay personas que a veces tienen, por ejemplo, una muerte repentina, que al final no terminan muriendo, sino que regresan, y cuando regresan se dan cuenta de que conectaron con Dios, que vieron el tubo de luz, que vieron ángeles, ¿no? Y empiezan a ver la vida de una forma diferente. Y tú dices, ¿por qué? Porque precisamente tuvieron un despertar de conciencia, se dieron cuenta que no solo son cuerpo, y se dieron cuenta que lo esencial no es lo que a veces vemos más bien, nunca es lo que vemos con los ojos, siempre es lo que no podemos ver, que son todos los valores, todas las virtudes del amor, lo que nos conduce al amor. Entonces, bueno, estas personas que tienen ese acercamiento con la muerte logran despertar. Hay otras personas que también tienen un despertar cuando, por ejemplo, tienen el fallecimiento de algún familiar muy, muy querido. Por ejemplo, imagínense una mamá donde fallece un hijo, y es un dolor tan grande, que de repente empiezan ¿no? Pasan ese dejar ir y empiezan a hacer cosas por los demás. Empiezan a poner, asociaciones, empiezan a ayudar a otras personas, y ese precisamente es un despertar también, un despertar de conciencia. Empiezan a conectarse y son cosas bien bonitas porque empieza como que de algo negativo, pudieras llamarlo, o algo oscuro, se crean cosas bien padres. Y básicamente también, por ejemplo, aquí les voy a hablar de la noche oscura del alma. Hay veces que tú tienes, por ejemplo, parejas, puede ser, o otra relación, la que tú quieras poner, donde, por ejemplo, la pasas tan mal, o sea, ya es como que me terminó, ya no estamos juntos, me siento que me estoy muriendo, ¿no? Y es como que te vas de picada, y entonces todo lo ves oscuro, la pasas súper mal. Esa es la llamada noche del alma, noche oscura del alma, y precisamente esa noche oscura es un catalizador para tu despertar espiritual. Entonces, esa emoción dentro de ti de dolor, o sea, es el propulsor que te impulsa a un despertar espiritual. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, muchas formas.
donde, por ejemplo, estaba escuchando el otro día una persona, una chica que compartía que a través de, incluso cuando hay mujeres que han dado a luz en partos, o sea, es como que dan a luz al bebé y de repente empiezan a ver auras y ven todo súper diferente, ¿no? Entonces, bueno, vaya, el despertar espiritual en sí puede ser de muchas maneras. Cada quien lo vive de diferente forma. Claro que hay puntos de conexión o puntos similares entre cada uno de ellos. Otra forma que a veces mucha gente se pregunta, y yo el otro día hacía un video del 333, por ejemplo, cuando estamos en proceso de despertar espiritual, a veces en la madrugada nos despertamos a las 3:33 o a las 4:44 o a las 3:03 o a las 4:04. Entonces, cuando eso pasa es precisamente porque tu alma está despertando a una vibración energética. Cuando nosotros estamos dormidos, nuestro ego o nuestra mente está dormida. Entonces, como que en ese dormir es más fácil que entre la información, o no la información, sino es más fácil donde tu mente está como que tranquila, como si estuvieras en meditación. Entonces ahí es donde baja energía que tú no ves, que va a facilitar ese despertar espiritual en ti. Entonces muchas veces pasa eso, que justamente te despiertas a ese tipo de horas. Y vaya, otra cosa que les quería comentar es que precisamente debe de haber una conexión entre mi despertar de conciencia y mi despertar espiritual. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo la información de forma mental, tengo conocimiento, pero no ese conocimiento necesito integrarlo a mi práctica diaria. No me sirve de nada tener ese conocimiento, necesito integrarlo, necesito practicarlo. Por ejemplo, si yo sé que, por ejemplo, dejar ir no es una opción en mi vida porque me genera situaciones, y bueno, me sé todos los párrafos del libro, todo porque lo he leído porque está ese despertar de conciencia, necesito integrarlo a mi alma, ¿sí? Entonces, de esta manera lo integro, es aterrizar el aprendizaje en tu práctica de tu día a día. Entonces aquí es cuando tienes que empezar a dejar ir personas y poner límites, y pues no está padre, porque hay cierto resistencia dentro de nosotros, que una vez que ya que lo practicas, de repente es como que más fácil y vas entendiendo que aquí a este mundo venimos a aprender. Es la academia de iluminación, básicamente. Entonces, en esta academia de iluminación va a haber muchas situaciones en tu vida que lleguen a ti y que necesites ir pasando, ¿no? Para ir aprendiendo a soltar, a poner límites, a empezar a amar, a empezar a tener compasión, a darte cuenta que necesitas amarte a ti mismo, etc. Entonces, con toda esta información de los libros, yo la tengo que integrar dentro de mí. Y ahí es cuando empiezo a descubrir que soy un alma, que hay otras vidas, que a veces traigo karmas de otras vidas, que bueno, ya hablaremos del karma, pero el karma siempre es una compensación. Es una compensación de lo que no aprendí, lo traigo a esta vida para volverlo a aprender, como un examen de segunda vuelta, algo así. Entonces, dentro de este despertar, yo tengo que encontrar el balance entre el conocimiento y la espiritualidad, ¿no? Básicamente. Y bueno, saber que todo lo que nosotros estamos viviendo y que todo lo que nosotros estamos viviendo en este 3D, por decirlo así, o en este plano terrenal, siempre es para evolucionar. El despertar de conciencia viene a eso, a
ayudarnos a ser mejores, a empezar a darnos cuenta que nosotros podemos brillar en luz, porque fíjense que pasa algo dentro de nosotros, y ahorita, bueno, me sale que hablo de la luz, porque nosotros internamente tenemos luz y tenemos sombra. Entonces, la sombra es lo que nosotros necesitamos empezar a sacar, porque es lo que no nos gusta de nosotros, porque es lo que aprendimos de niños, porque fue la energía que entró dentro de nosotros y necesitamos empezarla a liberar para que empecemos a poder conectar más con la esencia, con el amor, con la dulzura, con el amor propio. Entonces, mientras tengamos esta sombra dentro de nosotros, no podemos sacar esta luz. Y básicamente el despertar espiritual es eso, es darte cuenta que vienes a limpiar tu sombra para empezar a brillar más fuerte y para empezar a, no solo es brillar así tal cual, sino que nosotros somos energía y nosotros necesitamos empezar a vibrar alto, en luz. Ahora con este tema de la enfermedad que se vino con lo del famoso virus, la energía de muchas personas bajó porque estaban en vibración de miedo. Entonces eso es lo que hay que empezar a darnos cuenta. Ok, si yo tengo miedo de esto, y es irme a buscar más cosas para que yo deje de vivir en ese miedo y empiece a hacer cosas para empezar a expandir más mi luz, pero desde el amor, ¿no? Eso precisamente es no poder saber o entender que a lo que venimos es aprender a no vibrar en esa situación, sino empezar a sacar lo más productivo de las situaciones. O sea, si yo tengo miedo es porque dentro de mí hay miedo. Entonces, siempre todo lo que está afuera me va a proyectar lo que está dentro de mí. Y nada, no sé si quedó claro cuál es la diferencia entre despertar de conciencia y despertar espiritual. Espero haya contestado un poquito más de esas dudas que tienen. Si les gustan estos temas, regálenme un like, compartan el video, y coméntenme, pregúntenme qué otras cosas les gustaría que platicáramos, y pues nada, les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego, bye bye.